Capítulo 149, el último de los 4 generales del mal. ¿Así que aquí estaba la entrada? Jamás la habría encontrado nadie, dijo Simón, alzando la voz para escuchar su eco perderse en la oscuridad del pasadizo. El acceso había quedado expuesto cuando Jean manipuló las raíces de los árboles. Ella fue la primera en adentrarse, mientras Justan ataba un trozo de tela roja en una rama cercana como señal. Luego, con una ligera inquietud por la posibilidad de un derrumbe, descendió al subterráneo detrás de ella. El diseño se parece mucho a las ruinas del bosque oriental, dentro del marquesado de Taleidant, observó Justan. Parece construido en la misma época. Ahora que lo mencionas, sí. Hasta las columnas son iguales. No me digas que aquí también habrá fragmentos del dios maligno y otra estampida por culpa de eso, gruñó Simón, encogiéndose un poco. Tranquilo. Aquí no hay fragmentos, aquí está el cuerpo completo, replicó Justan con una media sonrisa. ¿Y eso se supone que me tranquiliza? Todo lo contrario. El grupo avanzaba mientras Simón intentaba disimular el miedo con bromas. La magia de luz iluminaba el camino, revelando paredes de piedra cubiertas de raíces que colgaban desde el techo. Tras descender por rampas y escaleras en espiral, llegaron a una enorme caverna. Era tan amplia que podría haber contenido el patio entero de la academia, y las raíces de los árboles sobresalían de las rocas como arterias petrificadas. ¡Guau! ¡Qué enorme! ¿Ese edificio del fondo es un castillo? ¿Y el agua, qué bonita!, exclamó Jess, con los ojos brillando. En el fondo de la caverna se alzaba una estructura que parecía una mezcla entre un castillo antiguo y un templo. En la pared de roca, relieves representaban escenas mitológicas. En el centro de un lago subterráneo de tono azulado se distinguía un pasaje que conducía más allá. Parece que ese es el templo donde fue sellado el dios maligno, murmuró Jean, analizando la estructura. No sé desde cuándo existe, pero una magia de conservación lo mantiene intacto. Y tú, ya fue suficiente. Tu hijo está aquí, despierta de una vez. De pronto, Jean alzó la voz mirando directamente hacia el lago. Su grito hizo vibrar la superficie del agua, pero después, el silencio volvió a reinar. Cucucu. Es inútil. El antiguo dragón, el dragón ancestral, ya no vive. Su energía vital alimenta al dios maligno. ¡Qué fastidio! Faltaba apenas un mes para su completa resurrección, y ahora vienen a estorbar. ¿Tú, eres un Trent?, preguntó Jean, entornando los ojos. La figura que apareció al final del pasaje era la de un noble de provincias, muy parecido al hombre que una vez entregó a Ernesto aquel misterioso artefacto. Pero, apenas Jean lo señaló, la ilusión comenzó a distorsionarse. Aunque mi apariencia se haya marchitado, sigo siendo un servidor fiel. Desde el día en que nuestro Dios fue sellado, he ofrecido sacrificios sin descanso para su regreso. No permitiré que interfieran. Su voz se volvió gutural. Lo que antes parecía un hombre, ahora era un enorme árbol seco cubierto por una túnica raída. El hueco oscuro donde debía estar su rostro le daba un aire monstruoso y antinatural. ¡Puaj! ¡Qué cosa más repugnante!, murmuró Simón, haciendo una mueca. Justan asintió sin dudar. Giró hacia Jess, temiendo que el pequeño dragón estuviera asustado, pero en lugar de miedo, vio en su rostro una furia abrasadora. «Devuélveme a mi padre», rugió Jess. En el mismo instante, pronunció el conjuro de transformación. Su cuerpo se cubrió de luz, creciendo y tomando la forma de un joven dragón. Jean hizo lo mismo, desplegando sus alas doradas. Ambos inhalaron al mismo tiempo, preparándose para lanzar su aliento. Simón. Atrás. Si empeora, escóndete bajo mi capa. Ordenó Justan. Ya. Entendido. Aunque la caverna era amplia, no había por donde escapar el calor. Justan solo podía rezar para que los encantamientos de resistencia térmica de sus equipos resistieran. El aire se llenó de un rugido atronador. El fuego de ambos dragones iluminó el lugar como un amanecer infernal. Justan y Simón se lanzaron hacia el túnel de entrada, cubriéndose bajo la capa. El suelo tembló como si el mundo se fuera a derrumbar.
Cuando el resplandor finalmente se apagó, Justan se asomó con cautela, las raíces que salían de las paredes estaban carbonizadas, cayendo a pedazos sobre lo que quedaba del lago, ahora casi evaporado. Pero la voz de Trent resonó otra vez entre el vapor. ¡Oh! ¡Qué miedo, qué miedo! El aliento de un dragón es insoportable, sin duda. Pero este bosque está lleno de árboles milenarios, y los que crecen aquí están fortalecidos por el poder del dios maligno. Trent hablaba con una calma irritante, como si disfrutara explicando su ventaja. Ahora Justan entendía por qué el fuego de Jin, cuando estaban en la superficie, no había incendiado todo el bosque, los árboles estaban reforzados mágicamente. Aún así, a través del vínculo de su contrato, Justan podía sentir las emociones de Jin, ni ira ni impaciencia. Solo determinación. Solo falta un poco más, resonó la voz de Jin en su mente. Una vez más, la dragona inhaló profundamente. Trent rió con desprecio. ¡Ja! Inútil. Puedes hacerlo 1000 veces y no lograrás nada. El segundo aliento de Jin fue aún más potente. Aunque el fuego volvió a ser bloqueado por las raíces reforzadas, esta vez todo el lago se evaporó por completo. No, no puede ser. Tu verdadero objetivo era el agua del sello. Exclamó Trent, con un temblor de pánico en su voz. ¿El agua del sello? Repitió Simón, confundido. ¿Qué es eso? Tampoco lo sé, murmuró Justan. Mi compañero me habló de ello, explicó Jin mentalmente. Dijo que todo lugar donde se sellara al dios maligno tenía un lago encantado que debilitaba a cualquier ser que lo tocara. Su compañero debía referirse al padre de Yes, el dragón antiguo. Si estaba atrapado bajo el lago, tal vez el agua le impedía moverse o usar su poder. Ahora comprendía por qué Jin había decidido evaporarla. Pero, si esa agua mantenía sellado al dios maligno, ¿no significaría eso que el sello también se debilitaba? Justan la miró con una pizca de inquietud. Jin debía sentir su mirada, pero no volteó a verlo ni una sola vez. Capítulo 150, aparece el padre de Yes. ¡Uva! Capitán, esta sacudida sí que está fea. Gritó Simón, medio en pánico, mientras el suelo temblaba bajo sus pies. El estruendo sacudía toda la caverna. Era la primera vez que Simón experimentaba algo parecido a un terremoto, y su voz temblorosa lo delataba. Está temblando, sí, pero el suelo parece firme. No hay piedras cayendo del techo ni señales de un derrumbe inminente, así que no creo que vayamos a quedar sepultados, respondió Justan con calma. Pero será mejor no acercarnos a ese pasaje por ahora. Así me gusta, capitán. Siempre tan tranquilo. Y ni aunque me lo ordenes pienso acercarme. No quiero morir chamuscado por el aliento de un dragón. En realidad, Justan tampoco estaba tan tranquilo. Pero, habiendo vivido varios sismos en su vida anterior, un temblor de esa magnitud, quizá equivalente a una intensidad 5, no lo intimidaba tanto. Además, si la situación fuera realmente peligrosa, tanto Jin como Yes, con quienes tenía un contrato mágico, jamás lo dejarían atrás. Cuando las vibraciones cesaron al fin, el vapor del lago subterráneo evaporado todavía llenaba el aire, volviendo la visibilidad casi nula. Sin embargo, entre la bruma, Justan alcanzó a distinguir una silueta gigantesca y oscura. Era imposible confundirla, debía de ser el padre de Yes. Se detuvo el temblor, menos mal, suspiró Simón aliviado. Pero Justan no compartía su alivio. Si el padre de Yes estaba bajo el control del dios maligno y terminaba enfrentándose a Jin, el derrumbe sería inevitable. Maldita sea. Si las cosas llegan a esto, entonces los mataré aquí mismo y los ofreceré como sacrificio. Rugió el Trent. De su cuerpo brotaron gruesas raíces como tentáculos, lanzándose hacia la enorme figura negra. «Papá», gritó Yes, su voz cargada de desesperación. Un estruendo ensordecedor sacudió el aire. El vapor se disipó de golpe, y ante sus ojos apareció un dragón negro de proporciones colosales, tan grande como Jin. Las raíces no habían alcanzado a su objetivo, al contrario, el Trent había sido aplastado de un coletazo. Aún así,
aquel ser, digno de ser llamado uno de los 4 generales del mal, logró levantarse tambaleante, aunque su cuerpo estaba destrozado y aplastado por la mitad. Maldición. Si ha de ser así, entonces, oh, gran Dios maligno, te ofrezco mi vida. Bramó el Trent. Y sin dudar, clavó en sí mismo sus propias raíces. Gu. Cu. Este cuerpo que vivió miles de años, igual que un dragón ancestral, con esto, el dios maligno, volverá, a la vida, Gu. Dicho eso, el Trent se desmoronó como madera podrida, convirtiéndose en polvo. Huston sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Esto no era como en la novela. Recordaba perfectamente la escena de la resurrección del dios maligno. ¿Cómo era exactamente? Vamos, piensa. Capitán. Mire allá, se está cayendo. Gritó Simón, señalando hacia el fondo de la cueva. Con el rostro pálido, apuntaba hacia las esculturas de piedra, una a una, las figuras que representaban a los dioses guardianes empezaban a agrietarse y derrumbarse. Entonces, el recuerdo volvió a su mente como un golpe. Cuando todas esas estatuas se destruyan, el dios maligno resucitará. Exclamó Huston. ¿Qué? Gritó Simón, sin comprender del todo. En la novela, cuando las esculturas de los dioses se hacían polvo, el sello se rompía, y el dios maligno aparecía en forma de una mujer hermosa y aterradora que traía la ruina consigo. Y ahora, ante sus ojos, cada estatua se quebraba como si una mano invisible las aplastara una por una. Jean. Yes. El dios maligno está por despertar. Advirtió Huston. Ambos, que parecían estar hablando con alguien, se giraron hacia él y, tras un breve intercambio de palabras, conjuraron el hechizo de transformación inversa. Volvieron a su forma humana. En cambio, el padre de Jess permaneció como dragón y su rugido se transformó en voz. Bandiere. ¿Estás bien? Se oyó de pronto una voz familiar. Por el pasadizo por donde habían llegado, entraban Ernesto y los caballeros del primer escuadrón. Tras ellos venían Orel y la Santa Eleonor. Por fin, el equipo completo estaba reunido. Huston sintió un leve alivio en el pecho. Príncipe Ernesto. El subordinado del dios maligno fue eliminado, pero esas esculturas parecen formar parte del sello. Si todas caen, el dios maligno podría manifestarse. Y ese dragón que ve al fondo, es el padre de Jess, no un enemigo. ¿Qué dices? ¿Dónde está ese dragón? Preguntó Ernesto, mirando a su alrededor. Huston se giró, desconcertado. La figura negra ya no estaba. En su lugar, vio de pie a 2 personas, un hombre y un niño, uno al lado del otro. Su corazón dio un vuelco. Aquel hombre se parecía demasiado a él. No solo en el rostro, tenía el mismo porte, la misma expresión serena, pero mayor, con la madurez de un padre. Era como verse reflejado en la imagen de su propio progenitor de su vida pasada. ¿Por qué? Si no hay contrato de doma ni vínculo alguno, murmuró Huston, atónito. ¿Bandiere? Lo llamó Ernesto. Ah, perdón. Príncipe, iré a verificar la situación allá. Si el sello se rompe, puede aparecer el dios maligno en cualquier momento. Por favor, pídale a la santa que esté lista. Mientras hablaba, las esculturas seguían cayendo una tras otra. Huston echó a correr hacia donde estaban Jean y los demás. Jean. Jess. ¿Están bien? ¿Y, ese de ahí, el padre de Jess? ¿Qué significa esa forma humana? Preguntó, confundido. Pues verás, respondió Jess, abrazándolo con fuerza, mamá le dijo a papá que si iba a transformarse en humano, debía parecerse a mí para que luciéramos como padre e hijo. ¿Qué te parece? ¿Nos parecemos? Huston sonrió, incómodo. Ciertamente, Jess y aquel hombre parecían una copia exacta de lo que él y su propio padre fueron alguna vez. Sí, se ven como una familia humana, sin duda alguna, respondió con un nudo en la garganta. Pero cuando miró de nuevo al padre de Jess, éste le devolvió una sonrisa tensa, cargada de una hostilidad contenida. Era obvio,
para él, Justan, un simple humano que había formado contrato con su esposa e hijo, debía de ser un intruso. Y aún así, ver ese mismo rostro, el de su difunto padre de su vida anterior, mirándolo con esos ojos fríos, fue un golpe duro. Oye, negro, no mires así al amo, intervino Jin, con tono imperioso. Jess y yo elegimos formar el contrato con él por nuestra propia voluntad. Ahora mismo, tú no estás en condiciones de luchar, así que espera con los humanos y observa. Entendido, respondió el hombre, con una voz grave. Justan sintió que el corazón le daba un vuelco. El timbre, el tono, era igual al de su padre. La voz que creía no volver a oír jamás. Capítulo 151, Batalla contra el dios maligno. El padre de Jess, el dragón llamado Black, pasó junto a mí sin decir una sola palabra, como si yo no existiera. Era evidente que no le interesaba en lo más mínimo. Pero no, ese no era mi padre. Solo era un dragón que tomó una forma parecida a Jess, nada más. Me repetí eso una y otra vez, intentando contener la agitación en mi pecho. ¿Estás bien, Justan? Preguntó Jess con una mirada preocupada. Sí. Me alegra que hayas podido salvar a tu padre, respondí. Ajá. Asintió con una sonrisa. Aún no cantes victoria, Jess, intervino Jin con voz firme. No hemos derrotado al dios maligno. No podemos decir que esté a salvo todavía. Sus ojos seguían fijos en las esculturas, que continuaban desmoronándose una tras otra. Desde atrás se escuchaban las órdenes de Ernesto, que intentaba reorganizar las formaciones pese a la confusión que causaba el dragón negro. Y entonces, la última escultura se vino abajo. El dios maligno está por aparecer. Bandiere, regresa. Desde ahí la barrera de la santa no te cubrirá. Gritó Ernesto. En algún momento, un muro de luz sagrada se había extendido frente al grupo. Jess, Jin, vámonos con el príncipe y los demás, dije, preparándome para correr. Sí. Respondió Jess. De acuerdo, aunque ya llegó, murmuró Jin, entrecerrando los ojos. Antes de que pudiera preguntar a qué se refería, una sensación de puro terror recorrió todo mi cuerpo. El aire se volvió pesado, helado. Instintivamente activé mi fortalecimiento físico y tomé a Jess y a Jin de los brazos, cargándolos mientras corría hacia Ernesto y su escuadrón. Bien podrías habernos dejado atrás si querías correr, bromeó Jin con una sonrisa irónica. A veces siento que el amo nos trata como si fuéramos humanos. Tal vez, respondí, pero ser dragones no significa que sean inmunes a los ataques del dios maligno. En realidad, sabía que era porque sus formas humanas me hacían tratarlos como si lo fueran de verdad, aunque ver sus sonrisas satisfechas me ponía nervioso. La santa corrió hacia nosotros, respirando agitadamente. Capitán Justan. Qué bueno que llegaron a tiempo, y que Jess y Jin estén bien. Yo protegeré a todos, así que déjenmelo a mí. Dijo, levantando el puño con entusiasmo. Orel, a su lado, la miró con una expresión mezcla de ternura y adoración que no venía al caso. No era momento para eso. Pero aquella atmósfera ligera se desvaneció en cuanto los gritos llenaron la caverna. ¿Qué demonios es eso? Una niña. No puede ser, ¿esa es el dios maligno? Al girarme, la vi. No era la figura seductora y aterradora que recordaba de las ilustraciones en la novela. Era, una niña. De pie en medio del vacío, con los ojos cerrados. Solo mirarla me hizo sentir un escalofrío. Mi instinto gritaba que aquello era peligroso. Y sin embargo, algo no cuadraba. ¿Por qué una niña? ¿No se suponía que el dios maligno tenía forma adulta? La respuesta llegó un segundo después. La niña abrió los ojos, y no había pupilas. Solo oscuridad. Una negrura pura y viva, que se desbordaba de sus cuencas como si fuera humo. ¡Ah, qué diablos es eso! ¡Qué asco! Exclamó Simón, retrocediendo. Tenía razón. La oscuridad fluía como un líquido denso, cubriendo el cuerpo de la niña y creciendo sin parar. La temperatura bajó en picada, y pronto nuestras respiraciones se volvieron blancas.
Y entonces, la niña desapareció dentro de aquella masa de sombras. Hasta que emergió una criatura gigantesca, un dragón negro, idéntico al padre de Jess. Malditos, faltan sacrificios, ¿dónde está el dragón ancestral, el oferente? Esto no es suficiente, esta forma está incompleta. La voz reverberó por toda la cueva, ni masculina ni femenina, sino ambas a la vez. Por lo visto, la niña era una forma incompleta, un cuerpo imperfecto por la falta de ofrendas. TCH absorbió gran parte del poder de Black. Con razón tiene esa forma bastarda, dijo Jin, con los ojos llenos de ira. Jamás la había visto expresar tanto desprecio. Santa. Sella sus movimientos. Caballeros sagrados, mantengan la barrera. Caballeros, bañen sus espadas en agua bendita. Ordenó Ernesto con voz firme. De inmediato, todos siguieron las instrucciones. La santa juntó las manos en oración y el dragón oscuro, que se preparaba para desplegar sus alas, se detuvo bruscamente. Algo invisible lo aprisionaba, como cadenas de luz. Caballeros sagrados, protejan a la santa. Primero y tercer escuadrón, conmigo. Ordenó Ernesto. Cuando cargamos contra el enemigo, el dragón del dios maligno comenzó a aspirar aire. El preludio de un aliento. Va a lanzar su aliento. Grité. El frente del primer escuadrón se adelantó y levantó un muro de energía protectora, mientras el tercer escuadrón, el mío, se posicionó detrás de la barrera. Una táctica propia de los caballeros nobles del primer escuadrón. Pero lo que el dragón exhaló no fue fuego. Fue pura oscuridad. Una ola negra devoró la barrera y alcanzó al frente de la formación. Cuando la niebla se disipó, varios caballeros estaban de rodillas y otros habían caído completamente inconscientes. Sus ojos perdidos, murmuraban entre sollozos, atrapados en sus propias pesadillas. Ya, se acabó todo. Perdóname. Perdóname, por favor. No. No quiero morir. No. Recobren la calma. Rugió Ernesto, intentando hacerlos reaccionar. Pero estaba claro, los más afectados eran aquellos con menos poder mágico. Si el tercer escuadrón hubiera estado al frente, habría sido una masacre. Ah, si esa cosa negra nos toca, estamos fritos. Capitán, hay que atacar antes de que lance otra. Exclamó Simón, encendiendo su espada. Como era de esperarse, mis hombres ya estaban listos para lanzarse. Príncipe Ernesto. Grité. Déjenos atacar primero. El tercer escuadrón puede abrir paso. Los que fueron afectados, la Santa podrá purificarlos después. Para ser francos, el primer escuadrón en ese estado solo estorbaría. Los ataques tipo aliento siempre tienen un intervalo, tendríamos al menos unos minutos para avanzar. Ernesto asintió, y al instante, levanté mi espada. Tercer escuadrón, conmigo. Avancen. Y así, mi escuadrón se lanzó al frente, directo hacia el dragón del dios maligno. Fin del capítulo.